Bueno, vamos a hablar entonces, tal como lo decíamos, respecto de la importancia del desarrollo de la comprensión de la comprensión lectora en el hogar, ¿cierto? De la comprensión oral en el hogar. En este sentido, se habla de comprensión oral, pero ¿qué es en definitiva, no, la comprensión oral? Bueno, la comprensión oral es un proceso cognitivo de interpretación, ¿ya? Si nos vamos a lo más fácil, ¿cierto? Sería cuando nosotros escuchamos algo, ¿cierto? Y lo entendemos, ¿ya? Esto también se relaciona con la expresión oral, porque en la medida que nosotros entendemos el mensaje, vamos a ser capaces, ¿cierto?, de hablar y de contar lo que estamos entendiendo. Por eso están estrechamente relacionados. Perfecto. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la expresión? Bueno, se relaciona porque, como te decía recién, cuando nosotros estamos escuchando un mensaje, ¿cierto? Vamos a hacer, en la medida que lo entendamos, vamos a ser capaces de contarlo, de expresarlo, ¿cierto? Eso va a dar sentido, ¿cierto? Y va a mostrar el grado de construcción que nosotros hemos tenido y de comprensión del mensaje que nos han estado entregando, en este caso, ¿cierto? Algún texto o que hemos escuchado, ¿cierto? De eso se trata la expresión. Perfecto. Ahora, ¿cuándo se comienza, Odette, a desarrollar efectivamente la comprensión oral en un niño, en una niña? Mira, la comprensión oral comienza desde que la guagüita, podríamos decirlo, ¿cierto?, de cierta manera, que está en la guatita de la mamá. A través de los procesos fonológicos, ¿cierto? La guagüita empieza a sentir la voz, hace la distinción, ¿cierto?, cuando le habla la mamá o el papá. Pero formalmente, ya hablando de comprensión, ¿cierto?, esto se comienza a trabajar en primer ciclo, ¿cierto?, en prebásica, a través de todas las actividades que se realizan en prekinder, kinder, en el jardín incluso. Ya, y en este sentido, preguntarte además, ¿es importante entonces la comprensión oral para el desarrollo de la lectura o para formar en definitiva un lector eficiente? Mira, Patricio, la comprensión oral es la base para la comprensión lectora. Por lo tanto, es una de las habilidades fundamentales que se debe potenciar, ¿cierto?, antes del aprendizaje formal de la lectura. Los niños que van desarrollando la comprensión oral, mientras van escuchando, ¿cierto?, un cuento, un relato, ¿cierto?, van a construir el significado de esto que están escuchando. Por lo tanto, esto va a potenciar la comprensión, o sea, cuando el niño ya aprenda a leer, ¿cierto?, va a potenciar su comprensión del texto que está leyendo. Por eso es tan importante desarrollar la comprensión oral en los primeros años, trabajar con ellos en prebásica, ¿cierto?, en el hogar, ¿cierto?, apoyarlos, hablar con ellos constantemente. Todo ese tipo de actividades va a ir potenciando el desarrollo no solo de la comprensión, ¿cierto?, que está ligado al escuchar, sino de la expresión, que tiene que ver con el hablar. Ahora, ¿cómo podemos estimular este tema, la comprensión oral? ¿Cómo podemos estimularla en la casa? Tú decías que desde temprana edad ya se empieza a desarrollar esta acción. ¿Cómo podemos estimularla en la casa entonces, los papás, los hermanos grandes, en fin? Mira, hoy en día, ¿cierto?, es súper complicado porque los niños ustedes lo han tocado repetitivas veces, que están mucho en los aparatos electrónicos y además los papás no tenemos mucho tiempo para hacer rutinas con ellos. Pero lo fundamental aquí para potenciar en el hogar el desarrollo de la comprensión y de la expresión oral en el hogar es conversar con ellos, ¿ya? Buscar espacios de conversación, ¿ya? Cuando van caminando, cuando uno los va a buscar al colegio, cuando va en el auto, ¿cierto? Preguntarles qué hicieron hoy. Ese mismo hecho de hacerle esta pregunta de qué hicieron hoy, ¿cierto?, se va a ir potenciando el que ellos vayan relatando, ¿cierto?, los hechos que vivieron, que vayan expresando incluso sus sentimientos y poderles ir haciendo preguntas respecto de esto, ¿ya? También, por ejemplo, jugar con rimas, hacerles que digan trabalengua, formularles algunas adivinanzas, leerles cuentos también es fundamental. A lo mejor yo he escuchado en otras entrevistas que tú tienes hijos pequeños, probablemente en la noche le has leído algún cuento, ¿verdad? Sí, sí, obvio, obvio. ¿Cierto? Ya, esa instancia que es súper enriquecedora, que es un espacio de confort, ¿cierto? De hacernos cariño con los hijos,
ese espacio de leerles un cuento, por ejemplo, en la noche, es una muy buena instancia, porque al relatarle, en este caso, un cuento, el niño va a estar atento, va a recepcionar esa información, ¿cierto? Y después uno le puede hacer una pregunta: ¿qué fue lo que más te gustó, ¿cierto? ¿Qué personajes te llamaron la atención? Cuando son más chiquititos es más difícil irles formulando preguntas, pero, ¿cierto? Ellos van a ir escuchando la historia y lo más probable es que te van a pedir que les leas no solo una vez el cuento, sino que se los lea 10 veces el mismo cuento, ¿cierto? Pero todo ese tipo de actividades va a ir potenciando el desarrollo de la comprensión lectora. Hoy día tenemos, por ejemplo, la facilidad que todos los papás tienen celular, entonces podemos buscar en YouTube algunos audiocuentos, ¿cierto? También ellos pueden escuchar estos relatos a través de dispositivos. También hacer algunos juegos con ellos. Mira, yo tengo acá algunos que a lo mejor tú los has visto. Este juego se llama ¿Quién soy? Y son imágenes, ¿cierto? De algunos objetos, los cuales yo le puedo hacer preguntas a los niños. ¿Ya? Por ejemplo, este es un computador. Yo no le voy a decir que es un computador, ¿cierto? Exacto. Él me tiene que ir dando pistas allá. Yo voy a sacar una tarjeta, por ejemplo, y puede ser que yo no tenga estas tarjetas, pero puedo recortar dibujos de revista y, ¿cierto? Me voy a poner esta imagen, ¿cierto? Este juego particularmente trae unos cintillos. Entonces el niño es el que me tiene que decir a mí, ¿cierto? Qué características tiene, ¿cierto? Para que yo vaya adivinando cuál es el objeto que yo tengo, ¿ya? Este juego, que se ve como tan sencillo, va a potenciar, ¿cierto? El hecho de que el niño se vaya expresando, porque me va a tener que ir dando pistas, va a ir utilizando mucho vocabulario, buscando sinónimos, ¿cierto? Pero también cuando a él le toque y yo tenga que estarle dando las pistas para que él adivine cuál es el objeto que tiene, ¿cierto? Él también va a ir desarrollando su comprensión, porque tiene que estar muy atento, ¿cierto?, al mensaje que yo le estoy emitiendo. Y así puedo ir haciendo actividades, ¿cierto?, donde yo no necesito tantos recursos, necesito en el fondo intencionar la actividad. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero? Que mi hijo, por ejemplo, vaya reteniendo la información, entonces voy a buscar ciertas actividades o juegos, ¿cierto?, que potencien eso. Alargar historia, por ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo: a ver, vamos a inventar una historia. Yo voy a comenzar. Por ejemplo, yo voy a decir: hoy fui al parque, y tú tienes que ir agregando más palabras. Entonces, yo puedo decir: yo fui al parque, y el niño tiene que repetir eso. Yo fui al parque y jugué. Entonces yo repito: yo fui al parque, jugué con unos amigos. Y el niño tiene que ir agregando, ¿cierto?, más palabras. Ese ejercicio, que es solo conversar, jugar, va a permitir que él vaya agregando más información, ¿cierto? Vaya memorizando, vaya reteniendo y vaya comprendiendo a la vez el mensaje que yo le estoy dando, para también a la vez poder expresarlo. Odette, sí, estaba escuchándote atentamente y me surge una pregunta. A veces no todo en la vida es fácil, ¿no? Y todo tiene de alguna manera ciertas complejidades. En este sentido, ¿qué dificultades se pueden presentar con las niñas y los niños para efectos de desarrollar la comprensión lectora? Bueno, se da mucho que hay dificultades incluso fonológicas, ¿cierto? Que ahí hay que detectarlas y tienen que ser detectadas por un especialista, ¿ya? Incluso, ¿cierto?, que tienen que ver con dificultades auditivas, ¿ya? La comprensión oral está ligada al auditivo, ¿ya? Lo primero que desarrollan los niños cuando son más chiquititos es la comprensión auditiva, o sea, al estar hablando, ¿cierto?, de que yo le voy a relatar algo y él tiene que escucharlo, entenderlo, ¿cierto?, y poder expresarlo, estamos hablando de una comprensión auditiva. Por lo tanto, las principales dificultades que se van a dar en esta primera etapa tienen que ver con las dificultades de tipo comprensión auditiva. Y ahí, ¿cierto?, cuando es más complejo, deben ser especialistas que trabajen con ellos de manera directa. ¿Y cómo los papás se dan cuenta de que efectivamente estas situaciones que están presentando los niños y las niñas pudieran ser efectivamente sujeto de consulta médica u objeto de consulta médica? Mira, a veces es súper difícil detectarlo, sobre todo en la casa, porque los niños tienen una habilidad para entender y para poder comunicarse que se ha dado en muchas ocasiones que hay niños que son sordos o tienen un bajo nivel auditivo y los papás no se dan cuenta hasta que el niño llega a la escuela. Y es porque el niño desarrolló la capacidad, por ejemplo, de leer los labios o todo lo que tiene que ver con lo kinésico.
Por lo tanto, es finalmente el profesor o es la educadora diferencial o el profesional de apoyo que está en la escuela quien es capaz de detectar ese tipo de dificultades. Pero bueno, básicamente hay que poner mucha atención, ¿cierto? Cuando yo le doy instrucciones a los niños, ¿cierto? Cuando les pido, tráeme el lápiz rojo, y el niño no es capaz de entender eso, ¿cierto? Hay que empezar ahí a poner mucha atención. ¿Cómo nosotros podemos detectar si hay problemas específicos de comprensión? Con ese tipo de tareas específicas que tienen que ver con darles instrucciones a los niños. Si ellos son capaces de seguir instrucciones como muy pequeñitos, por ejemplo, tócate la cabeza, muéstrame tu mano derecha, ¿cierto? O pásame, o en la casa, ¿cierto? Pásame el azúcar, si yo, sin hacerle como gesticularle o mostrarle, ¿cierto? Las cosas, ellos son capaces de responder, por ejemplo, a esas pequeñas tareas. Me quedan 30 segundos, Odette, y creo que el tema de fondo que planteaba la pregunta tiene que ver finalmente con la evaluación de la comprensión. ¿Cómo se evalúa esta comprensión lectora? Mira, la forma más fácil de realizar la evaluación es a través de preguntas, ¿ya? Yeah. Como yo te decía, esto tiene que ver con la comprensión auditiva. Entonces, si yo entiendo lo que me están señalando, ya sea un texto o estoy escuchando una noticia o viendo la televisión, ¿cierto? Si yo entiendo, voy a ser capaz de responder una pregunta que es específica de acuerdo al contenido, a lo que me están preguntando. Esa es la forma más fácil de poder responder y saber si el grado de comprensión, ¿cierto?, se está realizando. Ahí hay tipos de preguntas que son un poco más complejas, ¿cierto? Hay preguntas que son explícitas, ¿cierto? Que yo voy a entender la información ahí muy rápidamente y otras que son un poquito más rebuscadas, ¿cierto? Que son respuestas, o sea, preguntas más implícitas, ¿cierto? Pero básicamente, ¿cómo se realiza la evaluación? A través de preguntas. Odette Rojas, ella es directora de capacitación de la Fundación Araucanía Aprende. Hemos conversado hoy día sobre la importancia del desarrollo de la comprensión oral en el hogar. Quiero agradecerte, Odette, el tiempo que te has tomado para conversar con nosotros y te deseo que tengas buena tarde. Muchas gracias.